¿Qué tal amigos de Diario? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos cita hoy martes con Jordi Sarrión. ¿Para qué? Pues para analizar las claves profundas de la comunicación política, lo que ocurre en el mundo, cómo tenemos que descifrar los mensajes, qué es lo que tenemos que saber para interpretarlos correctamente. Esto es lo que vamos a analizar ahora con nuestro colaborador, con Jordi Sarrión. Y vamos a hablar, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Diario TV. Hola, Bienvenido, encantado de como estar con siempre, Jordi. vosotros, como siempre, y con nuestra audiencia, por supuesto. A ver, vamos a analizar, Jordi, si te parece la figura del momento. Podríamos decir que la estrella del momento, permítaseme la frivolidad, el Papa León XIV y las pistas que ya nos ha dado en sus primeras comparecencias, en sus primeros actos públicos, en la forma que tiene de dirigirse a la gente. Muy importante también, Jordi, en los simbolismos que utiliza, que esto ha dado lugar ya a una discusión importante sobre las semejanzas y las diferencias con el anterior pontífice, con el Papa Francisco. ¿Cómo lo podemos interpretar, Jordi? Bueno, pues yo creo que nos hemos encontrado con una ambivalencia por parte del Papa León XIV, porque si bien parece bastante continuista a nivel discursivo con la figura que representó el Papa Francisco, a nivel estético sí se diferencia ligeramente del Papa Francisco y sí que quiere dar peso, quiere dar envergadura a todos esos símbolos que se asocian directamente con la grandeza, con la magnanimidad del cargo que ocupa, como la doble P de sumo pontífice, que él la ha reivindicado como una firma pues bastante más compleja, y también lo veíamos en las vestiduras, ¿no? Veíamos al Papa justamente a Francisco todo de blanco en su asunción, y veíamos cómo León XIV pues tenía una indumentaria bastante más recargada. Hay muchos expertos en semiótica y en simbolismo que han conseguido descifrar un poco cuáles son todos los elementos que lleva puestos León XIV en su anunciación, ¿no? Como Papa. Y la verdad es que es súper interesante cómo a nivel estético se ha querido diferenciar una suma mucho más compleja, sí acepta esos tratamientos grandiosos, digamos, que se le daban al Papa, y contrasta totalmente con la imagen y con la sobriedad del Papa Francisco, cuya firma era únicamente, para quien no lo sepa, Franciscus. También con la tumba tan sencilla, tan simple, tan sobria que tuvo, ¿no? Y que vimos también esa continuidad escenificada a través de, para mí, una de las imágenes del momento, una de las fotos más icónicas para mí de este 2025, que es la foto en la que León XIV, ahí sí, vestido completamente de blanco, la luz justamente llegando desde el crucifijo en esa capilla de Santa María. Lo vemos también cómo resplandece la luz, esa sobriedad absoluta, esa tumba también del Papa Francisco, y lo vemos con una rosa blanca que es el que simboliza, digamos, esa transparencia, que simboliza también esa pureza del Papa Francisco. La verdad es que es una imagen que va a quedar para la posteridad, y lo que comentábamos el otro día justamente, Javier, frente a esa fastuosidad comunicativa que despliegan líderes como Donald Trump, ¿no? de los que hablamos siempre aquí, esa simplicitud, esa sencillez absoluta y esa sobriedad absoluta por parte de la Iglesia Católica para transmitir mensajes en tiempos en los que hay mucho ruido, ¿no? Y quiero que volvamos por un momento a aquella imagen que veíamos la semana pasada de aquel plano de la chimenea, aquel plano de las palomas en torno a la chimenea. Absolutamente, tú lo comentabas el otro día súper bien, y es que es especialmente llamativo ese plano de las palomas, y el susto que se llevaron las palomas después de tanto tiempo cuando empezó a salir aquella fumata blanca. La verdad que una imagen para la posteridad, especialmente en estos tiempos de tanta inmediatez, en los que, como analizáis aquí, cada día pasan decenas de cosas que comentar, y a veces incluso la actualidad parece que nos atropella, ¿no? A veces comunicativamente menos, a veces es mucho más. Jordi, estamos entonces hablando de que el Papa León XIV ha marcado distancias con Francisco en cuanto al simbolismo, las apariencias, se ha vuelto a poner esa capa encarnada para simbolizar su poder, el tema del vivir en el Palacio Apostólico de nuevo y no en la residencia en la que vivía Francisco, los anillos, ciertos simbolismos que enlaza más con la etapa anterior a Francisco, y luego tenemos la otra parte que es, esto es la forma, luego tenemos el fondo, el contenido, la narrativa. ¿Cómo está articulando la narrativa el Papa León XIV?
Pues es súper interesante y me parece uno de los mejores ejemplos comunicativos de estos últimos años de cómo llevar a cabo una campaña de humanización. Obviamente habrá una parte por aquí que no será planificada, pero yo creo que justamente con el equipo comunicativo que tiene el Vaticano, aquí hay una parte que sí está, digamos, destacada, ¿no? Sí hay momentos en los que se decide abrir más el flujo de información hacia un lado o hacia otro, y la campaña del Papa básicamente está destacando muchísimo por esa transmisión de la imagen de continuidad con América Latina, por toda esa etapa en Chiclayo, en el Perú, del Papa. También ese simbolismo en el momento en el que el Papa sale justamente al balcón en la Plaza San Marco, nos encontramos con que justamente enuncia algunas palabras en español y no en inglés, justamente cuando es un papa nacido en Estados Unidos del que se esperaba que hablase en inglés. De hecho, veíamos a los Obama, veíamos a muchas figuras, incluso a Donald Trump, a muchas figuras de los Estados Unidos destacar la americanidad en el sentido estadounidense por parte del Papa, destacar que era el primer papa estadounidense y el papa en realidad lo que hizo fue hablar en español y acordarse de esa archidiócesis de Chiclayo en el Perú. Por lo tanto, sí, el discurso parece bastante continuista con respecto a ese carácter humano y humanista del Papa Francisco. Él va a ser un papa que da muchísima importancia a todo lo que tiene que ser la encíclica, todo lo que tiene que ser, digamos, la teología al respecto de la Iglesia, ¿no? Es decir, a toda la filosofía, entre comillas, y si me permiten la expresión, las personas cercanas al clero, para que las personas que no están cercanas nos entiendan, toda la filosofía, digamos, por explicarlo sencillo, que hay en torno a la Iglesia Católica y a la doctrina de la Iglesia. También es muy importante entender que el nombre de León XIV, el predecesor de León XIV, que fue León XIII en este sentido, fue el inventor de la doctrina un poco social de la Iglesia y se dice que él va a continuar bastante en esta línea y que va a poner mucho énfasis en los más pobres y en los más desfavorecidos, al igual que lo hacía el Papa Francisco. Y también parece que en cuestiones pues como la lucha contra el cambio climático o también en el tema migración ha sido bastante duro y ha sido bastante contundente contra J.D. Vance y la administración de Donald Trump. Recordemos que J.D. Vance es uno de los pocos altos cargos cristianos católicos que han llegado al poder en los Estados Unidos y que ha tenido muchas palabras con justamente el Papa, el nuevo Papa León XIV, antes de que se convirtiera en Papa, precisamente por esa disputa sobre lo que significa ser cristiano y ser católico hoy y sobre el papel que tiene que tener la Iglesia Católica. Con lo cual el Papa ha sido un Papa bastante valiente y ha conseguido llegar, digamos, al papado habiendo mostrado públicamente opiniones que se han criticado, por otro lado, desde posiciones más conservadoras. Pero bueno, él ha sido bastante honesto en este sentido, ha emitido estas opiniones y creo que sus posicionamientos parecen bastante claros, a pesar, Javier, como comentábamos, de este contraste con la simbología, donde sí se ha mostrado más continuista con los que le precedieron en el cargo. Por lo tanto, yo creo que es un papa que está intentando buscar el equilibrio, está intentando reducir o aminorar esos rechazos que generaban el Papa Francisco, pero al mismo tiempo mantener ese discurso social. Habrá que ver cómo lo vehicula todo esto a partir de los próximos meses, pero bueno, en todo caso estaremos muy pendientes y sobre todo lo estaremos contando aquí en Es Diario. Jordi, ya para terminar con el análisis de los primeros pasos del Papa, tanto a nivel discursivo como en los simbolismos, la palabra más pronunciada por León XIV hasta el momento ha sido la palabra paz. Además, hablando de temas concretos como el de Ucrania o como el de Gaza. Parece que este está siendo el núcleo de su mensaje inicial. Sí, totalmente. También en esto recuerda bastante al Papa Francisco. Una de las imágenes que se hicieron virales durante los últimos días de vida del Papa Francisco y durante los primeros días en los que ya había, por desgracia, fallecido, fueron esas imágenes en las que el Papa Francisco llamaba todos los días a las personas de la archidiócesis que estaban en Palestina, ¿no? A los cristianos de Palestina, y les preguntaba qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban y cómo estaban viviendo ese momento, sobre todo para tener una imagen en primera persona de lo que estaba aconteciendo. Y creo que León XIV va a ser muy continuista en este sentido de luchar por la paz. También creo que es uno de los papeles que debe asumir la Iglesia Católica en un momento en el que hay al frente de algunas de las naciones más poderosas del mundo, como los Estados Unidos,
auténticos partidarios de la guerra, ¿no? Y en un momento en el que el marco mental, el marco conceptual que está dominando y que está imperando la conversación pública es el marco de que la guerra es inevitable. Yo creo que la Iglesia aquí, y sobre todo León XIV, va a intentar ejercer de contrapeso, al igual que lo consiguió el Papa Francisco. Con esas imágenes, recordemos también del Papa Francisco orando para que se acabasen las guerras, todas esas misas y todos esos momentos en el balcón de la Plaza San Marco, intentando, digamos, acabar con esas guerras y pidiéndole sobre todo a los fieles que rezasen porque se acabasen las guerras. Creo que va a ser la imagen de la continuidad en este sentido con respecto a las guerras. Y bueno, parece ser, porque ahora creo que vamos a hablar también del tema, que las negociaciones para acabar justamente con la guerra de Ucrania y en Rusia avanzan por buen puerto y podría ser hasta cierto punto, podría ser también un aliciente para el Papa León para continuar con este discurso ahora que parece que las negociaciones se han encauzado. Vamos a ver qué más nos da que hablar y seguro que es mucho porque el Papa León puede estar, si la salud le respeta, durante muchos años. Ya sabemos que en el Vaticano el que es elegido en el cónclave está, salvo renuncia, como lo que hizo Benedicto XVI, está hasta el momento de su muerte. Así que podemos tener Y Papa... recordemos también que tiene 69 años, que todavía es joven para lo que es ocupar y ocupar, ostentar esa responsabilidad del papado, claro. Podemos tener Papa León para rato si le respeta la salud. Bueno, pues como vamos a seguir hablando del Papa León, te quiero preguntar también otro par de temas. Uno que tiene relación con Francia, las convulsas aguas de la política francesa y los últimos movimientos comunicativos de Macron. Eso es lo que quería analizar contigo en este momento, Jordi Sarrión. Sí, estamos viendo que en estos días, paralelamente a estos primeros pasos del Papa León XIV, también se están produciendo importantes acuerdos, importantes avances en las negociaciones que están teniendo lugar en Kiev durante estos días, en las que están participando los principales líderes mundiales. También un poco llamativa la ausencia tanto de Italia como de España, de los dos países que me parece que deberían ser más protagonistas en estas negociaciones, entendiendo también que el conflicto está más al norte y que a nosotros nos afecta más indirectamente, pero en primer lugar, comunicativamente a mí me llaman poderosamente la atención estas dos ausencias de Pedro Sánchez y de Meloni. Y bueno, estamos viendo cómo Macron una vez más se está capitalizando toda esta lucha por conquistar la paz, valga la redundancia, y que me perdonen por la metáfora que acabo de utilizar, pero digamos, este camino, más acertado me parece que lucha, este camino hacia la paz, lo está liderando comunicativamente Macron, lo vemos con esos abrazos, con esos besos que se da con Zelensky, incluso vimos un vídeo que a mí me llamó especial y poderosamente la atención en las redes sociales del primer ministro Macron, presidente Macron, vimos justamente un vídeo en el que él estaba en ese tren junto a Zelensky, ahí lo estamos viendo, y justo cómo estaba hablando, cómo le daba las buenas noches a todo el mundo muy atentamente y cómo consigue proyectar esa imagen de liderazgo y esa imagen de una persona capaz de resolver este conflicto, algo de lo que está muy lejos, por ejemplo, Donald Trump, que justamente por la incertidumbre que genera, pues no puede ostentar ese rol o no puede ocupar ese protagonismo. Yo creo que Macron sabe que son algunos de sus últimos años al frente como presidente de Francia, quiere dejar este acuerdo de paz como impronta, quiere dejar su relación con Zelensky, quiere dejar su papel en la modernización de la Unión Europea y sobre todo en la cuestión securitaria de la Unión Europea, de la que hemos hablado muchas veces y que me parece uno de los grandes temas cruciales que tenemos pendiente por abordar en la Unión Europea actualmente. Y Macron lo proyecta con cada vídeo, con esas fotos que le hace Soisig de la Maisonnerie, su fotógrafa, una auténtica crack de la comunicación. Y me gustaría personalmente que en España, a un lado y a otro del tablero político, tuviésemos a políticos que se atreviesen a dar tantos pasos en comunicación. Ahí lo vemos, el beso con Zelensky. Auténticas imágenes que nos transmiten mucho, que incluso no entendiendo lo que está diciendo el vídeo en francés porque no tiene subtítulos a otro idioma para las personas que no lo entiendan, incluso no entendiéndolo nos transmite muchísimo y nos está explicando muchísimo sobre, por un lado, la cercanía, pero por otro lado, esa proyección del poder, que a veces el poder no solo se tiene que ostentar, sino que también se tiene que proyectar. Lo vemos en el caso de León XIV y lo vemos ahora también en el caso del presidente Manuel Macron. Muy buena frase, Jordi Sarrión. El poder no solamente se tiene que ostentar, sino también se tiene que proyectar.
convenientemente. Una reflexión que les dejo ahí también para que la piensen ustedes si quieren. Y luego tengo también lo de las imágenes de la celebración del Día de la Victoria en Rusia. Putin vistiéndose de largo para celebrar el aniversario de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y unas imágenes que a mí me impresionaron mucho, Jordi, y que recuerdan todo. Tú eres muy joven, pero recuerdan absolutamente a aquellos desfiles de la Unión Soviética frente al Kremlin, aquellos desfiles presididos por los jerarcas del Partido Comunista ruso, del Partido Comunista, mejor dicho, de la Unión Soviética, y todas las tropas desfilando. Recordaba mucho a aquellos desfiles. Sí, Javier, hablábamos hace unos minutos de la disimilitud un poco que se produce en el caso del Papa Francisco entre el discurso y la estética. Pues yo creo que en el caso de Putin es muy deliberada y muy clara. A Putin le interesa esa grandeza que para muchos rusos y para muchos ciudadanos rusos tuvo la Unión Soviética a nivel de estética, a nivel de concepto, a nivel de imagen en el mundo, con esa Guerra Fría, con ese protagonismo indiscutible que tuvo la Unión Soviética en la carrera armamentística, en la carrera nuclear, por ejemplo, en la carrera espacial también, por supuesto. Entonces, claro, nos encontramos con que Putin compra totalmente esa estética, reivindica esa grandeza de la Unión Soviética, incluso vemos banderas de la antigua Unión Soviética en este desfile de la victoria y al mismo tiempo aplica políticas y aplica un discurso marcadamente nacionalista, pero marcadamente conservador, que está en contra de toda disidencia que se le plantee, ¿no? Con lo cual encontramos, es muy curioso, cómo intenta de alguna manera Putin apropiarse de toda esta estética militar que ya estaba construida, porque es mucho más fácil apropiarse de algo que ya está construido en comunicación que tener que construir esos símbolos. Es verdad que vimos a Putin intentar construir aquellos símbolos que veíamos que aparecían pintados en los tanques, aquellas zetas que a mí me preguntaron una vez en un reportaje qué significan. Estuvimos ahí intentando descifrar un poco qué significaban esas zetas que veíamos proyectadas en los tanques justamente, pero que creo que no han sido totalmente exitosos y ante esa incapacidad a veces para construir nuevos símbolos y sobre todo para que estos símbolos calen, cuando ya hay símbolos que están en el imaginario colectivo es mucho más fácil intentar volver a ellos, ¿no? Y sobre todo aquí justamente entroncando con esta cuestión de la Unión Soviética y con el papel que ciertas izquierdas están teniendo de apoyo a Rusia, lo vemos en el caso de la ambigüedad que muestra constantemente Podemos, pues vemos a Nicolás Maduro, vimos incluso a Lula da Silva, un representante del Partido de los Trabajadores, que no deja de ser un partido de la Internacional Socialista, aliado con el Partido Socialista en España, por ejemplo, ¿no? Pero no deja de sorprender esa presencia. Es verdad que tienen una relación muy antigua, que Lula justamente es uno de los mayores defensores de la paz en este caso, pero no deja de sorprender la presencia, ¿no? De Maduro, de Lula da Silva, incluso veíamos a otros líderes como Xi Jinping, justamente a líderes que son protagonistas y cuyo protagonismo es creciente en el escenario mundial, y creo que es lo que le interesa también un poco proyectar a Vladimir Putin, proyectar esa grandeza de Rusia, esa estética soviética de poder militar, de capacidad armamentística, de despliegue de efectivos en cuanto esto se produce, y justamente en un momento en el que parece que están avanzando en el marco de la contienda bélica en Ucrania, y justamente por eso estamos viendo cómo los intentos por parte de Occidente de intentar negociar con Vladimir Putin aumentan. Lo que habrá que estar muy pendientes es cómo se cerraría esta negociación en caso de que consigan cerrarla ya y que se consiga llegar a un acuerdo de paz, y qué es lo que podríamos esperar después, porque si vamos a obtener un acuerdo de paz ahora, pero va a haber posibles invasiones o va a haber posibles amenazas de seguridad, a lo mejor habría que plantear la forma en la que todo esto se haga. Pero desde luego, lo estamos viendo en las imágenes, es una proyección de grandeza, y Putin es uno de esos que sabe, justamente como comentábamos, Javier, que el poder no solo hay que ostentarlo, sino que también hay que proyectarlo. Total, una proyección total y como una vuelta atrás a esos desfiles soviéticos en la Plaza Roja de Moscú, incluso con banderas también de la antigua Unión Soviética. Gracias, Jordi Sarrión, gracias por este análisis tan interesante como siempre de las claves de la política internacional. Hasta la próxima. Un placer. Bien, son las claves de Jordi Sarrión, las claves profundas de la comunicación política a nivel mundial. Es diario, es noticia.